Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenido, ministro, ¿qué tal? No, muchas gracias. Muchas gracias, Neto, por la invitación, y siempre es un enorme privilegio compartir este set contigo y fundamentalmente dirigirnos al pueblo salvadoreño. Bueno, hacía una recapitulación de varios temas, muchas actividades dentro del Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros tenemos una actitud muy dinámica. Hemos hablado con nuestros equipos desde que llegamos al ministerio. Tenemos una serie de acciones que las hemos mantenido durante todo el tiempo. Nosotros, Neto, por primera vez en la historia, el Ministerio de Trabajo tiene un lanzamiento permanente, fuerte, agresivo, con la colocación de nuevos empleos. Nada de hacer aquellas ferias de empleo que generaban una gran expectativa de que habían 10,000 plazas y al final contrataban a 20 personas. Nosotros hoy tenemos una intermediación que enviamos el currículum a las empresas en base a las plazas disponibles, y de ahí le hablamos a la persona para que se haga la preentrevista en el ministerio y de ahí se traslada de forma directa. El año pasado cerramos con 30,000 nuevos empleos solo colocados por el Ministerio de Trabajo, y desarrollamos en ello, Neto, el programa Madres Solteras, desarrollamos en ellos los jóvenes, muchachos de 18 años que van sacando su DUI, y las empresas les piden 3 años, 4 años de experiencia. A las personas adultas que de 40 años en adelante son considerados personas mayores que no les dan empleo, también hemos colocado, y tenemos con mucha fuerza la colocación del programa de inserción laboral a las personas con discapacidad. Estamos atacando fuertemente el tema de desempleo, y eso significa estar trabajando mañana, tarde y noche, incluso en esta intermediación, aparte de los programas de colocación de trabajadores que tenemos a nivel internacional. Ok, y hablamos precisamente de garantizar también, coronando un poco esa actividad, de garantizarle el respeto a sus derechos, como también hacerle ver de sus responsabilidades. Sí, este es un equilibrio, El trabajador y trabajadora tiene derechos, pero también tiene obligaciones que cumplir. El tutelaje del derecho de los trabajadores no es solamente de forma automática. El papel del Ministerio de Trabajo hoy es que está la balanza equilibrada. Igualdad de derechos para los patronos o empleadores, en la misma condición igualdad de derechos para los trabajadores. Hoy no está aquel desequilibrio. Cuando yo llegué, lo primero que cuestioné es que en el Ministerio de Trabajo habían abogados defendiendo empresas, defendiendo instituciones, defendiendo empleadores, defendiendo patronos. Y yo les dije, los patronos no tienen necesidad de que en el Ministerio de Trabajo tengan defensores, porque tienen su bufet jurídico. Quienes no tienen bufet jurídicos a disposición son los trabajadores. Entonces vamos a equilibrar, y en eso estamos trabajando, en la construcción de un equilibrio armónico entre la clase trabajadora y los sectores empleadores del país. Interesante, porque me da la pauta un poco para conocer la magnitud y el impacto que tiene, sobre todo ese proceso de transformación del cual usted me habla dentro del ministerio que preside, ministro, y este tema relacionado con la entrega de casi 1.300 credenciales a líderes sindicales, que en el pasado obviamente tenía, y escuché decir en el énfasis de los discursos que se generaron alrededor de todo esto, una tardanza casi de un año. Y ahora, pues, de forma mucho más inmediata, pues se le han entregado. Cuénteme un poquito sobre esto. Sí, ha sido un tanto injusto. El movimiento sindical elige su junta directiva que va a dirigir la organización, y tiene una periodicidad de un año. Y el Ministerio de Trabajo antes, para entregar las credenciales, o sea, para acreditar esa elección, se tardaba 8, 10 meses para hacer entrega de credenciales a los líderes sindicales. Y eso significaba que la parte legal propiamente del movimiento sindical solo duraba 2 meses. Porque si el periodo de la elección es de un año y tú le entregas credenciales al 8º, 9º mes, 3 meses, 2 meses es la periodicidad que dura con la legalidad. Hoy eso lo hemos convertido en 8 días máximo, y hicimos una entrega bastante masiva. Bueno, se llenó prácticamente, fue un lleno total. Es más, hubo gente que se quedó en la parte de afuera, no pudo entrar, pero
muy satisfecho el movimiento sindical que se resuelve un problema estructural que ellos han tenido durante todos los años y durante todas las administraciones. Yo es lo menos que puedo hacer. Yo sí creo que en un país debe de fortalecerse el movimiento sindical, pero también fui claro con ellos y aproveché la oportunidad de decirles que el movimiento sindical y los líderes sindicales deben de ser ejemplo, Neto. El líder sindical debe ser su carta de presentación, una persona honrada, una persona honesta, una persona incorruptible, una persona que no se entregue a la patronal, una persona que realmente defienda genuinamente los derechos de los trabajadores. Han habido muchos líderes o muchos dirigentes sindicales que han utilizado la camisa del movimiento sindical para lucrarse personalmente. Yo puse un ejemplo de un sindicalista, un pseudo sindicalista que se hace pasar en la Corte Suprema de Justicia, que hasta magistrados y jueces me dicen, este casi nos extorsiona. No es ese el papel del dirigente sindical. El dirigente sindical debe de ser ejemplo de sus trabajadores y debe de construir la armonía. Fíjate que cuando uno va a Europa y va a Sudamérica, dice, los mismos patronos, los mismos empleadores dicen, nos interesa tener un movimiento sindical fuerte y sólido porque es más fácil ponernos de acuerdo con una junta directiva del movimiento sindical que ponernos de acuerdo con todos los trabajadores. Lo mismo dice Europa. Entonces, yo sí creo que el movimiento sindical, les dije, que debe de haber una reinvención, que debe de haber una modernización y que también deben de haber cambios generacionales, porque si no, yo les dije, mire, les va a pasar lo mismo que le ha pasado a Arena y al FMLN, que las cúpulas se enquistan en los cargos, no permiten que las nuevas generaciones y los cambios generacionales se den, que esos son cíclicos y deben de darse, que es lo que sucede. Ahí está Arena y el FMLN, que prácticamente casi son inexistentes. Entonces les dije también eso, aproveché la oportunidad y les dije, aquí estamos apoyándoles, pero también entre a reflexionar el movimiento sindical esto, porque también han habido y hay líderes sindicales, Neto, que han ofrendado hasta lo más valioso, que es su vida. Es más, mucho de las conquistas y las prestaciones que este país, El Salvador, tiene, es debido a la lucha sindical y que mucha gente a veces lo desconoce. A ver, hay un elemento bien importante seguido de esa reflexión que se hizo en ese contexto, que tiene que ver precisamente con ese tema de quedarse letargados en el tiempo y no caer precisamente en ese ejemplo ya de los partidos que ustedes hacían. Esto conlleva sin duda alguna a saber que ese nuevo, ente generacional debe de tener otra visión del país. ¿Cuál es esa visión, o mejor dicho, del trabajo funcional de aporte que tiene un sindicato para la actividad económica de un país? Cuando nosotros estábamos hace un par de décadas luchando en el movimiento sindical, nosotros teníamos que intentar a veces cerrar una calle para garantizar que los medios de comunicación tradicionales llegaran a darnos una cobertura. Hoy el movimiento sindical ya no necesita eso. Hoy el movimiento sindical lo que tiene que hacer es preparar, capacitar a sus equipos, y hoy por las plataformas incluso y por la diversificación de los medios que existen, es más que suficiente para poner un tema en agenda y darlo a conocer públicamente. También se necesita una cabeza del movimiento sindical con análisis, con formación, con preparación. Neto, en Europa el movimiento sindical se ve como una carrera profesional. Allá hay gente que tiene un diputado acá, o senador o congresista, y tiene a un sindicalista, la gente siente más apetecible ir a hablar con el dirigente sindical que con el político. En El Salvador, lástima que algunas personas han ensuciado bastante el tema del concepto del movimiento sindical, pero hay que rescatarlo. Entonces yo les decía, preparen una nueva generación, formen, investiguen. O sea, necesitamos dirigentes sindicales con análisis, y esto lo quiero dejar claro. No estoy pidiendo un movimiento sindical genuflexo al gobierno o a algún gobierno. Creo que el movimiento sindical debe de tener autonomía financiera, autonomía política, autonomía administrativa en sus propias tomas de decisiones. Y también debe de haber un movimiento sindical que respalde aquellos proyectos positivos de un país o de un gobierno, y debe
de denunciar y condenar aquellos actos que se consideren arbitrarios de cualquier gobierno. La obtención de ese poder, digamos, económico o financiero me lleva un poco a reflexionar el elemento que escuchaba recientemente, que tiene que ver precisamente con los niveles inflacionarios y el tema del cual siempre hemos conversado con usted, que tiene que ver con el salario mínimo. Sí. El poder adquisitivo, quieras o no, a raíz de todo este nivel inflacionario ha sido golpeado últimamente. Sí. ¿Hay algún examen en particular sobre este tema del salario mínimo? ¿Se puede incrementar, se puede estudiar, sí, tal y como lo establece la ley? El Ministerio de Trabajo no tiene ningún debate ahorita con el Consejo del Salario Mínimo. En este momento no hay ningún debate. El tema del salario mínimo es un tema propiamente manejado, ni siquiera casa presidencial, como se dice, sino directamente por el presidente de la República. En el momento que el presidente nos baje una instrucción y empezar a discutir y analizar ese tema, con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Pero por el momento, Neto, no hay en ningún escenario el debate de un incremento del salario mínimo. Es un tema que en su momento el presidente instruye al presidente del Consejo del Salario Mínimo que está depositado en el Ministerio de Trabajo, de ahí convocaría y se discutiría, pero hasta el momento no hay ningún tipo de debate sobre este tema. Ministro, a propósito, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto, bueno, de hecho ya se aprobó el tema del desaparecimiento de INSAFORP y que entra en una nueva dimensión. ¿Cuál es la lectura que tiene? Hablando de temas de actualidad, ¿no? Voy a aprovechar su presencia para que nos dé también sus puntos de vista con relación a estos temas. Yo sí creo que INSAFORP históricamente no hizo el papel de un mundo laboral globalizado y no hizo su papel que le correspondía en formar el mundo laboral en El Salvador. Yo siento que INSAFORP un poco profundizó una crisis ocupacional en el país y precarizó la formación. Yo recientemente, bueno, el año pasado estuve en República Dominicana y me reuní con lo que es INSAFORP en República Dominicana. Y en Dominicana estaban formando personas en ensamblaje, por ejemplo, de aviones. En República Dominicana estaban preparando personas con 3 idiomas, inglés, español y mandarín. Había un concepto de formación en base a los retos y desafíos de este mundo laboral que cada día te exige más. Mientras que INSAFORP estaba preparando mujeres para hacer pan. Mientras que INSAFORP estaba preparando personas para hacer piñata. No estoy diciendo que es malo, Neto, pero creo que no podemos precarizar la formación. Y también INSAFORP no dejó de estar secuestrado históricamente por algunos poderes fácticos que, por ejemplo, privilegiaron diferentes segmentos productivos de este país, como es el tema del plástico. No hubo un enfoque formativo en base a los retos y desafíos que el mundo laboral te está exigiendo cada día más, los estándares que cada día están subiendo más. No vi un concepto de formación. Ahora, no tengo mucha información de lo que va a pasar con esto. Yo debo de decirlo, no estoy muy informado de qué es lo que va a pasar, pero de lo que sí puedo garantizar es que INSAFORP, ahí habían incluso argollas que toda la vida sobrevivieron de una forma muy suntuosa de parte de INSAFORP. Había un concepto un poco degenerado del tema formativo y profesional, cuando lo técnico debería ser lo más importante. Pero bueno, eso ya es cosa aparte. El gobierno ha tomado una decisión y lo ha pasado a la Asamblea. Yo sí esperaría que exista un buen debate de todas las aristas para ver cómo queda la parte formativa y ojalá se construya una institución que enfrente los retos y desafíos de un mundo globalizante. Acá en El Salvador, por ejemplo, debería de definirse cuál es la apuesta económica de estos 20 años en adelante
y en base a esos 20 años formar. Ejemplo, el Polo de Desarrollo, que hoy es Sur City, lo que deberíamos de estar haciendo es formando muchachos con inglés y con mandarín. Y ahí esos muchachos ya no llegarían a ganar $365 neto, sino que llegarían a ganar mínimo $600. Entonces, formar, pero no precarizar la formación. Ministro, hablando de derechos, entiendo de que se ha citado a las empresas que proveen, digamos, o mejor dicho, que le dan oportunidades a muchos motociclistas para trabajar en el sistema de envío de comidas y otros productos. Cuénteme un poquito, ¿cómo está esa reunión que entiendo que es de carácter preventivo? Cuénteme un poquito sobre eso, ¿no? Sí, hay muchos sectores que de repente el ministro, por venir del sector laboral, no deja de ser demasiado fuerte con las empresas y con las instituciones. Pero bueno, hemos hecho un estudio, hemos hecho una investigación, hicimos arriba de 70 inspecciones a estas personas que trabajan que hacen uso de los delivery. Y es una situación bien complicada, bien dramática. Es parecido lo que viven ellos a lo que viven los trabajadores de las empresas de seguridad y las empresas de limpieza. A estas personas, muchos de ellos incluso ni salarios reciben, sino que dependen de la persona, del cliente, que les dé 25 centavos, que les dé $1 o que les dé $2, más depende de la propina. Y hemos tenido muchos accidentes de estas personas, y cuando hemos intervenido en las empresas para que ellos respondan por estas personas, nos han dicho nosotros no tenemos ningún contrato con ellos. Fue que hablamos personalmente. Es una relación verbal, oral, no escrita. No hay ningún contrato, no tenemos por qué responder. Y quieras o no, en el marco de la ley, si no el contrato, no se muestra legalmente esa relación laboral. Y se reúnen, ¿no? Sí, estas personas no tienen ningún tutelaje, así que hoy los hemos convocado. Y aquí nadie puede estar al margen de la ley. O sea, si prestan un servicio, bueno, incluso la moto, muchas de ellas es de la persona. El combustible lo gasta la persona. La rapidez con la que tiene que llegar la persona. Y al final termina en un accidente vial y no hay quien responda. Esto no puede seguir pasando así. Así que he tomado la decisión de que los convoquemos, que hablemos con los empleados. Eso, porque el empresario también podría llegar a tener, entendería yo que ese es el fin último, de tener ciertas responsabilidades patronales. Sí, o sea, todo tipo de relación laboral debe estar regido por una norma contractual. Y acá lo que hay es una evasión de responsabilidad de los empleadores y tienen que responder ante la ley. O sea, eso es la ley, neto. Y el juramento que hace un funcionario público es que debe de cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que me corresponde hacer. Bueno, ministro, cuénteme un poquito, lo he visto que ha tenido giras en el extranjero, estuvo por Brasil, ¿no? Cuénteme un poquito el resultado de estas y también me gustaría conocer de estos nuevos contingentes. Tenemos más preguntas, ahí está nuestro equipo de producción colocando. Buenos días, Ernesto, dice para el ministro también, quisiera hacerle una pregunta, señor ministro, en cuanto a los contingentes de personas que salen a países hacia otros países a trabajar, dice que trámites se deben de hacer, o poder ser beneficiado con una oportunidad. Es una plataforma que tenemos, mtps.gov.sb, ahí está una cajita, que esa cajita dice Programa de Migración Laboral, ahí entra la gente, ya lo vamos a presentar ante la Cámara, se inscribe y ahí inicia el proceso ya de preentrevista, entrevista formal, luego se envía estos perfiles a las empresas de Canadá y las empresas por cada plaza que nos piden, que nos otorgan, nosotros mandamos una terna, 3 perfiles y luego allá la empresa decide quién es de los 3 que toma la decisión la empresa y luego ya en conjunto la empresa y nosotros hacemos el trámite migratorio con Canadá. Ese es un poco el proceso de forma simplificada. Seguimos trabajando en ello y seguimos cambiándole la vida a mucha gente. La verdad, seguimos en eso, Neto, trabajando fuertemente en el programa de migración laboral. La gente está muy contenta, muy satisfecha y gracias a Dios es un éxito total. ¿El pago de pensiones está garantizado en el país y ahora es más sostenible? Preguntan con todos los cambios que se hicieron. Sí, el tema previsional quedó bastante amarrado y uno de los amarres legales que se hicieron
es que el Estado tendrá que responder a nivel general con el tema previsional. Y la otra cosa es que también quedó bien subrayado que el Estado no debe hacer uso de los fondos previsionales. Entonces, creo que esas dos aristas generan un nivel de garantía para que el fondo previsional siempre tenga la liquidez que se necesita para todos nuestros pensionados y para futuros pensionados. No puede haber una institución que, por ejemplo, no le pague 2 meses o 3 meses a un trabajador, si es que el trabajador y trabajadora vive de eso, su familia vive de eso, sus hijos le piden de comer 3 tiempos al día, y lo que menos se puede es jugar con el salario de los trabajadores. Nos han llegado algunas denuncias de algunas alcaldías que ya ni en el Seguro Social los quieren atender porque no han pagado las retenciones legales. Eso sea el partido que sea, y yo hasta el último día que esté en este cargo voy a hacer lo que corresponde. No hay nada selectivo ni mucho menos tráfico de influencias para poder de alguna manera violar este tipo de principio básico que es el que sostiene el ministerio. Es que si no serías un funcionario hipócrita que aplicas la ley para que solo tenés un ojo abierto y el otro cerrado. Y acá hemos venido a aplicar la ley sea quien sea. Las alcaldías se están quedando con apropiación indebida de los trabajadores y esto es castigado penalmente. La alcaldía de Zacatecoluca recientemente ha retenido 3 meses de salario de los trabajadores. Eso no puede pasar. Y otras alcaldías del país que se están quedando con el salario de los trabajadores. Nosotros vamos a emitir resoluciones en el Ministerio de Trabajo en base a lo que corresponde la ley, sea quien sea, y el costo que tengamos que pagar neto, estamos dispuestos a pagarlo. Pero acá no puedes aplicar la ley a un segmento de la población y a otro segmento le vas a permitir. El tema de apropiación y retención de cuotas laborales en cualquier parte, privado o público, es sinónimo de cárcel. Ya hay alcaldes, exalcaldes, funcionarios públicos capturados en la cárcel ya en la cárcel porque se apropiaron de los fondos de los trabajadores. Y la ley no debe de tener color político, debe de aplicarse el peso de la ley a quien la infrinja, sea quien sea. Ministro, este es un tema que con usted hemos venido a lo largo del ejercicio que tiene al frente del ministerio, hablando precisamente de todas las herramientas legales que deben de existir por la robustez misma, sí, que debe de tener los marcos legales a través del Código de Trabajo para poder ejercer bien sus funciones. Sí. ¿Estamos en ese nivel o va a hacer falta o hay interés por querer adaptar mejor el Código de Trabajo y poder actuar de manera más contundente en estos casos? El Código de Trabajo data de 50 años. Un Código de Trabajo que en su momento probablemente fue funcional, lo más seguro fue funcional, pero en 50 años cambió el mundo laboral en el país y el mundo entero. El Código de Trabajo ya es un instrumento desfasado, desactualizado. Lo estamos trabajando, nosotros contratamos una consultoría, la terminó la consultoría y ahora estamos en un proceso de debate con los dirigentes sindicales y con los empleadores. Creemos que en 15 días, neto, hemos terminado esa fase y después de terminada esa fase, se le enviamos al presidente de la República para que el presidente de la República tome la decisión. Yo esto lo hablé con el presidente hace mucho tiempo y le dije que iba a trabajar en la actualización de esto y me lo autorizó. Así que yo en 15 días más tarde vamos a estarle presentando ya al presidente una modificación estructural del código o a lo mejor la construcción de un nuevo código. Yo no quiero adelantarme en cuál de las dos cosas, sino algo que salga bastante socializado y consensado con los trabajadores y con los empleadores de este país. O sea, se trata de trocar elementos claves. Sí, sí. ¿Cambiarían un poquito en el tema de la aplicación de la ley actual? Sí,
Sí, porque hay que hacerlo con conocimiento. Y consultas a ambos sectores, digo, patronal y laboral, porque sí. aquí hablamos de responsabilidad y voy a hablar también por los empresarios, también hablamos de responsabilidades del trabajador. De todo. Acá, por eso dije que estamos socializando con los trabajadores, con el movimiento sindical y también estamos socializando con los empleadores, porque lo más deseado es que lleve un consenso y ese consenso plantearlo al presidente para que el presidente tome la decisión. Eso lo estamos trabajando porque eso de pincelear el código no deja de ser una cosa que nos resuelve. Así que estamos trabajando una cosa macro, una cosa integral y Dios mediante podemos dejar una herramienta actualizada para que los trabajadores y los empleadores tengan una seguridad jurídica basada en las herramientas legales del código. El trabajo infantil ha sido otra de las grandes tareas que ha tenido y sin duda alguna representa también hoy en día el gran reto importante para erradicarlo. Sí, sí, Neto, nosotros trabajamos fuertemente incluso con la industria cañera de El Salvador y montamos más de 200 inspecciones y aparte de eso trabajamos de forma conjunta con los sindicatos y con los dueños de los ingenios, con los socios, etcétera. Y gracias a Dios podemos decir que en El Salvador la industria de la caña y sus derivados hemos declarado a El Salvador libre totalmente de trabajo infantil. Ese es un buen logro estratégico. Estamos trabajando de la misma manera con el área de construcción para erradicar trabajo infantil y últimamente, yo creo que a más tardar un mes, vamos a lanzar todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo y vamos a ir a sacar un dato estadístico a todas las islas y los manglares de este país, que son los niños que se dedican a la extracción del curil, que esos niños a esta hora de la mañana, Neto, desde las 4 de la mañana, están en el lodo sacando el curil para ganarse el pan de cada día, y esos niños deberían de estar en la escuela y no deberían de estar haciendo ese trabajo. Entonces, en un mes vamos a toda la parte costera de El Salvador que tenga bosque salado. Ya tenemos un trabajo logístico coordinado, interinstitucionalmente hablando, y vamos a desplegar todo el Ministerio de Trabajo para ir a sacar toda esa base de datos de los niños y niñas que no están en la escuela, sino que están trabajando, para ver cómo construimos una estrategia y se lo pasamos a la primera dama. La primera dama es una mujer bien comprometida con estos temas y Dios mediante vamos a tratar de minimizar y un día erradicar el trabajo infantil en El Salvador, porque los niños no se les debe estar cegando el sueño y la esperanza y la ilusión de un mejor país, pero también mejores profesionales, una generación de profesionales que no deberían de estar trabajando, pero la realidad concreta es que muchos de ellos tienen que ir porque de eso depende su alimentación. Así que vamos a trabajar de lleno en eso. Ok, ya para finalizar, y hay una pregunta relacionada con el tema de los delivery. Dice, para el ministro de Trabajo, hay trabajadores de delivery que descuentan el 2% de la propina, porque dice que los depositan, pero no es así. Sí, mira, Neto, yo esto es bien delicado, porque incluso en Estados Unidos, todo este tipo de trabajo delivery paga impuesto incluso. Y acá es el único país que prácticamente a través de las plataformas evaden un montón de responsabilidades, incluso fiscales y además laborales. Pero también esto precisamente de las propinas. Hay restaurantes connotados en este país, fuertes, hoteles incluso, que parte de la propina que incluso la gente deja, el usuario deja, el cliente deja, una parte se lo dan a los trabajadores y otra parte se quedan los empleadores con eso. Eso es delicado y nosotros vamos a verificar porque eso existe. Yo incluso llegué como usuario, como cliente y pregunté precisamente eso y me dijeron lo que pasaba. Esas cosas creo que no se vale y vamos a tutelar el derecho de los trabajadores
a pesar de lo que pueda pasar en el país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.